Respecto de las diferencias que existen entre la dirección y el liderazgo, pues hay unas connotaciones especiales y significativas para el gerente del proyecto. Por lo general, y es el deber ser, la dirección del proyecto se determina a través de el dueño del producto que se espera tener dentro del proyecto. Cuando hablamos de ese dueño del producto, cuando empieza un proyecto en particular, la determinación de la dirección, o sea, de la capacidad de definirle autoridad a una persona específica, se da por lo general en el acta de inicio del proyecto, donde se establece quién va a ser el director del proyecto. No obstante, cuando hablamos del liderazgo, se espera que las capacidades propias de ese gerente del proyecto permita generar ese liderazgo dentro del equipo de trabajo, pero se espera que cada uno de los miembros del equipo de trabajo logre tener un cierto tipo de liderazgo en el asunto que le compete en el desarrollo del proyecto. Por lo general, la capacidad de la toma de decisiones se da en ciertos niveles de la organización y se transmite a ciertos niveles dentro del equipo de trabajo del desarrollo de un proyecto. Dependiendo entonces del tipo de proyecto y el tamaño del proyecto, los diferentes aspectos dentro de un proyecto se pueden distribuir. ¿Por qué? Porque hay proyectos que son lo suficientemente complejos o lo suficientemente grandes que obligan a tener determinado tipo de personas para manejar determinadas situaciones del proyecto. Uno de esos aspectos importantes en la administración de proyectos es la comunicación. Por lo general, si son proyectos que involucran muchas personas o proyectos que son muy complejos o que tienen una cantidad de involucrados suficientemente grandes necesarias para tener un equipo de comunicaciones, pues se determinará que esas actividades y esas responsabilidades vayan hacia cierto tipo de miembros del equipo de trabajo o cierto grupo de personas que hagan ese tipo de actividades. No obstante a eso, pues ahí se pueden lograr determinar cierto tipo de responsabilidades que se asignen a los proyectos. Así las cosas, uno podría establecer que las responsabilidades desde nuestro concepto en la gestión de proyectos en nuestro equipo de trabajo se entreguen a diferentes personas o grupos de personas en el proyecto. Sin embargo, la responsabilidad de lograr las actividades que se determinan entregarle a otro grupo de personas o a otras personas, pues recaerá siempre dentro de la gerencia del proyecto. Hay situaciones o tipos de proyectos, según el enfoque que se determine, pues se podrá lograr que se autoorganicen dentro del equipo de trabajo y que adicionalmente se autolideren o que se autocontrolen en la ejecución de sus actividades. Normalmente eso se da cuando el enfoque de los proyectos se hace de manera híbrida o se hace de manera incremental. De esa forma, cuando nosotros estamos desarrollando de ese tipo de proyectos o cuando estamos desarrollando proyectos con ese enfoque, pues entonces la responsabilidad de liderazgo se redistribuye dentro de todo el equipo de trabajo.